para iniciar con el taller. Muy buena tarde a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Como parte de las sesiones que venimos trabajando acá en el diplomado, junto con la formación del diplomado, que hoy martes nos toca con el grupo de intensivos de 7 a 9 de la noche. Hoy tendremos un taller sobre redes sociales y educación. Este taller nos va a acompañar, como ya es costumbre acá, como cofacilitador, mi compañero, mi amigo Eduardo Barrios Pérez, Gabriel Eduardo Barrios Pérez, quien va a trabajar con nosotros esta sesión, Lalo. Así que te cedo el micrófono, Lalo Barrios. Adelante. Gracias, maestro. Estaba yo hace ratito un poco nervioso, les confieso a todos, porque fui al dentista, entonces tenía la boca anestesiada y no la podía abrir bien. Y dije, no sé si voy a poder hablar al ratito, pero se me pasó ya el efecto de la anestesia, así que ya estamos aquí. Bueno, pues les agradezco mucho, buenas tardes a todos, les agradezco mucho que puedan estar acompañándonos esta tarde para platicar un poco. Fíjense, yo tengo la idea primero de explicar la noción o la idea de utilizar redes sociales para el tema educativo, para el asunto de lo educativo. Y posteriormente mostrarles unos ejemplos, ¿sale? De algunas cuentas que utilizan profesores para, pues digamos que socializar los contenidos de sus experiencias educativas, de sus materias. Entonces, la intención es, en este taller, hablar un poco de esto, porque mi idea es que posteriormente podamos hacer uno enfocado exclusivamente en hacer una cuenta, digamos, en alguna de las redes sociales para que ustedes la aprovechen. Obviamente decidiendo ustedes en qué cuenta les gustaría trabajar, ¿no? Y esto enfocado, digamos, o más bien encaminado hacia la recta final del diplomado. Primero tenemos que decir, antes que empecemos a hablar del tema de las redes sociales y la educación, tenemos que decir que contextualizar este asunto, ¿no? Ya hemos dicho, ya se ha platicado en diferentes momentos del diplomado, que bueno, las formas de interactuar y las formas, los roles que hay hoy dentro de los espacios áulicos se han modificado. Y se han modificado a propósito de la incidencia de las tecnologías de la información y comunicación. Evidentemente esto ha traído como consecuencia nuevas formas de interacción social, a propósito precisamente de esta irrupción, vamos a llamarlo de esta manera, de las propias tecnologías de la información y la comunicación. En este sentido, bueno, pues es importante comprender la idea de que los estudiantes en estos nuevos roles que asumimos, tanto docentes como estudiantes, tienen diferentes necesidades en términos de lo que les gustaría, pues digamos, recibir como contenidos y como propuesta también, obviamente, didáctico-pedagógica dentro del aula. Esto nos hace, digamos, de alguna manera, entender que esas necesidades que tienen hoy estas generaciones, digamos, nuevas formas de entender el tema de lo educativo, pues trae aparejado también la idea de utilizar herramientas digitales que nos ayuden a aproximarnos desde otros lugares o desde otras aristas a estos estudiantes, ¿no? Entonces, obviamente las herramientas digitales que tenemos hoy a nuestro alcance van a depender pues de la comodidad también que tengamos como docentes para utilizarlas, y además va a depender también de pues la facilidad que tengamos para poder ponerlas en el terreno del espacio áulico, ¿no? Junto con nuestros estudiantes, porque estamos de acuerdo que no en todos los casos podemos llegar a tener a lo mejor acceso a internet, o a lo mejor los estudiantes no pueden llegar a tener también el acceso a esas herramientas digitales. Eso es una realidad, y lo dicen, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas en nuestro país en relación a la cantidad de personas que todavía no tienen acceso a internet. Pero lo cierto es que por este asunto no se puede detener el asunto de la transformación educativa, ¿no? El tema de
poder innovar en las aulas, y ya decíamos que no necesariamente con tecnología se van a hacer estos procesos de innovación, pero en este caso estamos hablando de redes sociales que nos ayudan a aproximarnos a los estudiantes de otra forma, ¿no? En este caso, bueno, yo quería platicar con ustedes de tres redes sociales básicamente, las cuales son Facebook, Instagram, Twitter, y adicionalmente yo esta tarde, bueno, estaba un poco dudoso de hablar de TikTok, pero me parece que es una herramienta, personalmente a mí me gusta. Yo sé que hay personas que no les gusta porque es como un poco, a lo mejor, no sé, tanto, no tan práctica, digamos, en términos de la generación de los TikTok, como que de repente tiende a utilizarse solamente para, pues, el tema del ocio. Pero quiero decirles que en las últimas semanas me he encargado de estar dándole seguimiento a algunas cuentas, ¿no? Que utilizan su canal de TikTok, pero con un propósito educativo. Entonces me he encontrado con cosas muy interesantes, desde obviamente propuestas de profesores de inglés, ¿no? Profesores de lengua, de español, profesores de fotografía, de diferentes cuestiones de matemáticas, por ejemplo. Ahorita les voy a mostrar un artículo, es un pequeño artículo que por ahí les rescaté para que lo puedan revisar. Y ahí vienen algunos ejemplos de cómo están utilizando algunos docentes, pues, estas herramientas para poder innovar en el aula, para poder llevar el mensaje, digamos que explicar el contenido que necesitan explicar haciendo uso de estas redes sociales. Hay otros usos que no tienen que ver necesariamente con la vinculación del docente a la hora de, digamos, como de volverse o de transformarse en un youtuber, en un tiktoker, etcétera. No necesariamente tenemos que llegar a ese punto. También podemos utilizar algunas referencias, algunos videos, algunas aportaciones de estos usuarios para poder complementar nuestras clases, ¿no? Y con eso precisamente me gustaría comenzar esta intervención que voy a hacer, precisamente con esto que tengo aquí proyectado en mi pantalla. Se los voy a compartir, denme un segundo. Me confirman, por favor, si lo podemos ver. ¿Sí lo podemos ver? Sí, maestro. Ok, muchísimas gracias. Sí. Gracias por confirmarme. Fíjense, esta forma de utilizar la tecnología a mí me parece bastante, pues digamos, correcta en términos de sacarle un provecho a las redes que tenemos o a las redes que hemos construido en estos espacios sociodigitales. Y creo yo que, bueno, una de las estrategias que más me han resultado de manera personal para poder sacarle provecho a estas redes sociales ha sido precisamente definir qué temas me interesan en relación a las clases, obviamente, que imparto, y qué otros temas también, de alguna manera, suelen ser interesantes o están siendo temas de moda para los estudiantes con la intención de situar esto en el aula, ¿no? Es decir, llevar a los estudiantes o acercarnos a los estudiantes a partir del contexto en el cual se desenvuelven. En este sentido, bueno, yo lo que hago como estrategia es primero poner las temáticas que a mí me interesan y después rastrear cuentas que me permitan acercarme a esa temática, porque además quiero decirles que hay personas, usuarios de internet, de estas redes sociales, que si tú les preguntas algo o les solicitas algún tipo de material, te lo envían o te lo comparten. No en todos los casos quizá, pero en varios de los casos que a mí me ha tocado, por ejemplo, solicitar información o preguntar alguna cosa específica de algo que yo veo en redes sociales, los usuarios me lo han contestado. Entonces, creo que esto es una herramienta que podemos sacarle mucho provecho, siempre y cuando sepamos, pues, para qué lo queremos utilizar dentro de nuestro salón de clases, ¿no? Voy a poner este ejemplo, por eso lo acabo de proyectar. Este es el Twitter de un caricaturista nacional que se llama, que bueno, lo conocemos todos, me imagino, como Monero Rictus. Él es uno de los principales cartonistas de nuestro país. Y en la materia, por ejemplo, que tiene que ver con comunicación,
¿no? Que son las que yo imparto con sociología de la comunicación, estamos viendo pues la crítica social que aparece en los medios de comunicación a partir pues del análisis del trabajo de los caricaturistas de nuestro país. Entonces, la realidad es que esta herramienta es extraordinaria porque es un canal directo, voy a llamarlo de esta manera, es un canal directo, un contacto directo con la persona, que en este caso es el autor del cartón, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es la posibilidad de entablar una conversación abierta, franca, a lo mejor a través de estos espacios, con personajes que se dedican de lleno a hacer este tipo de materiales, ¿no? Lo mismo me ha sucedido, por ejemplo, pues en el caso de quizá algún entrevistador, alguna persona que se dedica al medio, al tema de las noticias, etcétera, ¿no? Esto para mí es muy importante porque me ayuda a aproximar a los estudiantes pues a que analicen los contenidos que vemos en los medios de comunicación. En este caso, por ejemplo, pues voy a entrar aquí al perfil de Rictus. Yo estoy desde mi cuenta. Es una cuenta que yo sigo ya desde hace algún tiempo. Y aquí lo que hace Monero pues es evidentemente hablar sobre diferentes temáticas que le interesan, pero además sube todas las producciones que él genera para diferentes medios de comunicación, como este caso que es el del Financiero. Entonces, este recurso lo analizamos en directo. ¿Por qué motivo? Porque, por ejemplo, si yo estoy hablando sobre contenido de los medios de comunicación o qué publica hoy la prensa nacional, puedo hacer uso de este recurso de manera pues directa, ¿no? En el momento en el que estoy llevando a cabo la clase. Vamos a ver qué fue lo que sucedió, qué es lo que se está criticando hoy desde la prensa nacional y vamos a entrar pues a ver el perfil de Monero Rictus o de cualquier otro caricaturista nacional, ¿no? Lo que nos hace entrar en contacto con la realidad inmediata y no hablar a lo mejor del cartón nada más de hace 25 años, ¿no? Que fue o que impactó en algún periódico nacional. Entonces, creo que es la relevancia, digámoslo en esos términos, de poder tener acceso a estos canales de comunicación tan directos, ¿no? Entonces, me parece que este es un primer ejemplo, bueno, que les estoy colocando, pero evidentemente podemos tener acceso a otras cuentas, no nada más, obviamente, a las de caricaturistas, sino también a personajes relacionados con la educación. Por aquí también, por ejemplo, sigo a voy a colocarles esta información porque además es una fuente de información importante, a un autor que obviamente está enmarcado en el contexto de la comunicación, se llama Ramón Salaverría, él es un investigador de la Universidad de Navarra, y cuando queremos hablar sobre temáticas, por ejemplo, relacionadas con el tema de la comunicación, que es el campo al que me dedico yo, el campo disciplinar al que me dedico, entonces este autor es uno de los, digamos, referentes obligados para los estudiantes de comunicación. Entonces, lo que sucede con él es que en su Twitter sube diferentes actualizaciones de estudios que va realizando, ¿no? O de alguna información interesante relacionada con la comunicación, congresos, a lo mejor algún tipo de dato histórico, un análisis cortito de medios de comunicación, etcétera, ¿no? Este es un autor del área de la comunicación, ¿no? Aquí nos coloca diferentes tipos de informaciones. Comparte también, por ejemplo, él artículos, ¿no? De diferente tipo. También comparte artículos de la prensa de su propio país, ¿no? Que nos hacen acercarnos a ver cómo está interpretando la realidad, pero también para descargar materiales, que eso es algo bien interesante. De repente él sube, por ejemplo, actualizaciones de algún artículo, sube a lo mejor algún análisis corto que hace sobre alguna temática, algún webinar, alguna conferencia, algo que por ahí le parece o le resulta interesante compartir y pues lo sube a sus redes sociales. Entonces, el estar al tanto, digamos, de estas cuentas, ¿no? De estas cuentas de redes sociales, nos permite, si nos estamos dedicando a un campo específico, pues nos permite estar actualizados, ¿no? Y además compartirlo con los estudiantes. En relación, obviamente, a lo que se produce en la actualidad con este campo disciplinar, ¿no? Aquí, por ejemplo, me detengo en este tweet, pone con casi 50 años en antena, informe semanal, ese programa de reportajes más veterano de la televisión en España. Datos de esta naturaleza son los que él da, ¿no? Avances de estudios, artículos, etc. Bueno,
La intención de mostrarles este tipo de cuentas o de usuarios que yo sigo es para que encontremos un poco el sentido también de estar en las redes sociales, adicionalmente a lo que podemos, que podemos utilizarlo obviamente para un asunto de ocio, de entretenimiento. También podemos sacarle provecho en otro terreno, que es el terreno de lo educativo. La recomendación en este caso, por ejemplo, para el tema tanto de Twitter como de TikTok, como también de, por ejemplo, Instagram, es seguir cuentas relacionadas con el tema que a nosotros nos interesa abordar en las aulas. En este caso, bueno, les decía yo que a través de mi Twitter voy siguiendo cuentas relacionadas con lo comunicativo. En otras cuentas, por ejemplo, como TikTok, me he dado cuenta por el seguimiento que he dado a otras cuentas de redes sociales, que, bueno, hay diferentes profesores de diferentes áreas académicas que están transformando ciertos contenidos. La idea, por lo que he estado leyendo y por lo que he estado observando también, la idea de trasladar ciertos contenidos a redes sociales no es dar una clase como tal a través de TikTok o dar una clase completamente en Instagram o dar una clase completamente ¿cómo se llama? En Twitter o hacer un en vivo a través de Facebook. No se trata de eso o cualquier otra red social. No se trata tanto de hacer la clase o convertir la clase para transmitirla de lleno en una red social, sino más bien adecuar los mensajes que queremos que de alguna manera impacten a los estudiantes. Esto es bien importante. Desde el campo, obviamente, comunicativo, tenemos que saber seleccionar qué mensaje queremos llevar a los estudiantes, qué tipo de contenido me interesa reforzar, ¿no? Y con base en esa información que yo, de alguna manera, primero depuré o que primero seleccioné, ¿no? Es como voy a empezar a planear la elaboración de algún recurso o de alguna intervención en redes sociales. Les cuento rápidamente, voy a hacer referencia, me voy a saltar de Twitter y de ¿cómo se llama? De Instagram, me voy a saltar tantito acá a esto que es las cuentas de TikTok. Ahorita les paso este enlace para que lo analicen ustedes, ¿no? Este es un portal que se llama Educación 3.0. Se los voy a mandar primero, antes de empezarlo a compartir, se los voy a enviar ahí para que si lo quieren ir explorando al mismo tiempo, lo pueden hacer. Ahí se los envío. Bueno, aquí hay diferentes, este es un artículo periodístico que habla sobre cuentas educativas, ¿no? Que utilizan TikTok para poder socializar el contenido de alguna materia. En este caso, por ejemplo, tenemos un profesor de matemáticas, aquí abajo tienen los videos. Primero, obviamente, tenemos que descargar estos programas, pero les decía yo que el propósito de esta sesión es platicar un poco primero de cuáles son las posibilidades que tenemos para después quizá hacer un ejercicio de creación, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos a este profesor que sí decide, fíjense bien, sí decide prácticamente grabar su clase, ¿no? Y compartirla con la comunidad de TikTokers. El asunto aquí es ¿cómo se llama? La adaptación al discurso. Fíjense, eso es bien importante, porque esto lo voy a aportar, además de la parte educativa, lo voy a aportar desde mi campo disciplinar, que es el tema de la comunicación. Debemos de saber adecuar y adaptar nuestras narrativas, nuestros discursos a las narrativas que así exigen las redes sociales. ¿A qué me estoy refiriendo con esto cuando hablo de narrativas? Cuando hablo de narrativas es saberle dar lectura a la propuesta narrativa que tiene una red social. Esto es saber cuál es el esquema bajo el cual trabajan las personas que han hecho despuntar estas redes sociales, ¿no? Es decir, en TikTok, como por ejemplo en Instagram y en Twitter, hay características muy específicas para poder adecuar un mensaje a estas redes sociales. Vamos a poner el ejemplo de Twitter. Me regreso tantito aquí en Twitter y ahorita vuelvo con TikTok. En Twitter antes estaban limitados los caracteres de los mensajes que tú podías mandar al espacio, ciberespacio. Es decir, no podías escribir un texto muy largo porque inmediatamente pues Twitter te ponía que ya habías excedido la cantidad de palabras a utilizar. Entonces, con el paso del tiempo y con pues obviamente la aportación de diferentes usuarios y con las actualizaciones de la propia red,
la cantidad de caracteres que ahora está permitido ha cambiado, ¿no? Que ustedes pueden mandar algún tipo de mensaje, pues ya ha cambiado, ¿no? Cuando nosotros damos clic aquí, les va a poner, y nosotros empezamos a escribir, perdón, me voy a ir a mi espacio, un tantito, porque también, a ver, déjenme, permítanme irme a mi espacio. Es que saben que tengo problemas con el mouse. No la quiero cerrar. Quiero ir a mi perfil, ahí está. Bien, ahí está. Fíjense, en el caso del tuiteo, aquí por ejemplo, si yo quiero tuitear algo desde aquí, desde mi espacio, me empieza a contar los que cuando ya tengo poquitos, aquí ya no me los pone con número, pero antes aquí aparecían números. Cuando yo pongo un montón de información, aquí no voy a escribir nada, vean cómo va evolucionando este asunto de la rayita azul hasta que completa el círculo. Cuando ya el círculo está completo, ya no podemos escribir más. Entonces, ¿a qué me refiero con saber adecuar nuestros discursos a las narrativas de las redes sociales? No en todas las redes sociales podemos escribir tan ampliamente. Tenemos que desarrollar la capacidad de síntesis, tanto para escribir como para hablar, como para poder emitir un mensaje a través de redes sociales. Es decir, otra vez me voy para acá, discúlpenme que los traiga de un lado al otro, pero me voy otra vez para acá, para TikTok. Cuando estamos en un espacio como TikTok, o como Instagram, o como Twitter, o como cualquier otra red social que tenga este tipo digamos, de oportunidad de enviar mensajes a través de sus cuentas, tenemos que fijarnos en cuál es la dinámica de uso, cómo la podemos, cuáles son las formas en las que podemos llegar a emitir un mensaje, de qué naturaleza se dan, y cómo podemos de alguna forma encapsular, vamos a llamarlo de esta manera, ese mensaje, o decorar ese mensaje. Vamos a suponer que nosotros queremos enviar un mensaje a través de TikTok. Lo cierto es que no vamos a sentarnos frente a la cámara y la vamos a prender y vamos a empezar a hablar, y 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 después de hablar lo termino de cortar y lo mando a TikTok. Eso, si yo hago eso, quiere decir que no estoy comprendiendo la narrativa que tiene la red social. ¿Qué sucede con este tipo de redes sociales? Están hechas para interactuar con los usuarios, y además de interactuar, están hechas para ser aprovechadas a partir del uso de todos los recursos con los cuales está cargada esa red social. En este caso, por ejemplo, tanto en los Reels de Instagram, que son una especie de videos como TikTok, como en el propio TikTok, la naturaleza de estas redes es compartir, en el caso de TikTok, estos videos, pero haciendo uso de diferentes recursos, como por ejemplo, utilizando música, utilizando algún tipo de texto, utilizando algún emoticón o emoji, más bien emoji, utilizando a lo mejor algún tipo de efecto especial sobre el video, ¿no? Que tenemos un montón de efectos especiales en el caso de esta red, que es TikTok. Formas de distorsionar, por ejemplo, la voz, formas de colocar o superponer imágenes en nuestro rostro o en alguna parte de nuestro cuerpo, o duplicar nuestra imagen, etc. Estas diferentes herramientas que tenemos dentro de estas redes sociales nos ayudan a generar, digamos, mensajes muy concretos de aquello que nos interesa rescatar o nos interesa socializar a través de la red social, ¿no? De cualquiera de estas. Por eso es importante, antes de que armemos un ejemplo, digamos, muy puntual de lo que podría ser una intervención educativa en una herramienta digital, podemos primero hacer el ejercicio de aproximarnos a identificar cuál es la narrativa que utiliza cada red social, ¿sale? Por ahí estoy leyendo que dice Javier, es una característica positiva de Twitter, muy diferentes a los mensajes que se leen en Facebook, por ejemplo. Efectivamente, Javier, muchas gracias por el comentario. Efectivamente, los mensajes que tenemos por ahí en Facebook, además de la propia lógica de Facebook, difieren bastante con Twitter, por ejemplo, ¿no? Que
de alguna manera nos hace desarrollar esa capacidad de síntesis y también digamos que nos pone en una dinámica diferente a lo que Facebook nos maneja. Quizá el tema de Facebook, bueno, se ha manejado más como cuestiones de cercanía, ¿no? Mientras que en Twitter, cuando estamos abriendo Twitter, ya nos estamos enterando de 1 millón de noticias, ¿no? Algunos, me salto tantito a mi campo disciplinar, algunos teóricos dicen que es hay una nueva propuesta teórica que se llama la agenda setting, se llamaba con los medios tradicionales, ahora se habla de una agenda digital, ¿no? Entonces, eso es importante visualizarlo, porque cada una de estas redes sociales tiene una naturaleza que habría que primero observar para posteriormente saber qué tipo de discurso y cómo voy a adaptar yo ese contenido específicamente a alguna materia. Les cuento yo, estoy tratando de lanzar un pequeño canal, bueno, mi canal en TikTok, pero para hablar temas relacionados con la investigación y la comunicación. Entonces, estoy tratando de primero planificar qué tipo de mensajes voy a mandar. La idea es que no sean mensajes largos y que no sean además mensajes con un contenido abrumador o que no logre atraer la atención de las personas. La idea es precisamente socializar ese tipo de contenido, pero de una forma digerible, que haga que las personas se aproximen a ese discurso y traten de alguna manera de ser un vínculo, yo lo digo de esta manera, que sea como un vínculo para poder rastrear información a mayor profundidad. Es decir, es la puerta de entrada, o así es como se están planteando en muchas ocasiones en los canales de redes sociales, salvo en el caso de YouTube, que ahorita vamos a hablar de YouTube, un poquito, en donde es primero un canal de entrada, una puerta, digamos, de entrada para poder explorar temas más profundo, a mayor profundidad, perdón. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo hablo de algún tema en específico en TikTok, abordarlo de manera general, ¿sale? No tan profunda, y si voy a hacer un contenido muy profundo, que sea un concepto muy corto y fácil de entender, pero utilizando los recursos de la propia red. Es decir, haciendo uso de las imágenes superpuestas, haciendo uso de música, haciendo uso de efectos de video, etcétera, porque esto atrapa la atención de quienes están mirando tu canal, ¿no? Una vez que tienes esa atención, puedes entonces generar el asunto de los hipervínculos, es decir, colocar dentro de tu propio canal el acceso a otra cuenta, quizá de una página personal o de un blog o de algún otro lugar en donde tú alojes recursos educativos que tocan el tema que introdujiste con un video, pero a mayor profundidad, ¿no? Entonces, la idea es, desde lo que les estoy comentando, es tratar de primero atrapar la atención, siendo sintéticos, siendo eficientes en el mensaje comunicacional que esté adaptado al contenido que queremos nosotros proyectar, ¿no? De repente, los estudiantes, hay una chica, por ejemplo, que quiero comentar, que tiene una cuenta TikTok, y ella lo que hace es subir, les voy a contar esta parte, en TikTok hace subir un meme, cualquiera que se encuentre por ahí, relacionado con el tema educativo. La intención de esta muchacha creo que es una narrativa buena. ¿Por qué motivo? Porque primero, antes de hablar del tema, fíjense la estrategia que ella utiliza, antes de hablar del tema que quiere desarrollar o que quiere hablar un poquito más a profundidad, inicia riéndose de algún meme que encuentra en redes sociales. Entonces, el meme está relacionado con el tema educativo, ¿no? Como, por ejemplo, me acuerdo que en una ocasión subió un meme de un perrito que está acostado en una cama, está todo tapado y con la computadora muy cerca, ¿no? Y dice, cuando te conectas para pasar lista en tus clases virtuales y vuelves a dormirte. Entonces, es una forma, digamos, de ocupar el humor, ¿no? Que es válido, ¿no? De ocupar ese humor que hay en las redes sociales, obviamente un humor que está adecuado a los estudiantes y al contexto de la clase, ¿no? Ocupa el humor esta chica primero para enganchar. Ese es el famoso enganche. Después de haber enganchado, ahora sí tiene la atención del usuario.
y ha sido bastante exitoso el canal de ella para poder pues socializar temas de diversa índole. Sigo a una chica que habla sobre temas de biología, sigo a otra chica que habla sobre temas de matemáticas, ¿no? Como nada más para ver la dinámica o la narrativa de su cuenta de TikTok. Entonces, si nosotros, por ejemplo, no quisiéramos hacer un canal personal, lo cierto es que sí podemos llegar a recomendar, porque eso también sería una de las estrategias que podemos implementar. Llegar a recomendar canales, ¿no? Dentro de nuestra aula, en donde podamos encontrar algún tema divertido, algún tema explicado de manera divertida o que sirva como enganche para los estudiantes, para que posteriormente, bueno, al día siguiente de nuestra clase, podamos ampliarlo de mejor manera. Es una forma de enganche. Voy a proyectar en este momento, a reproducir, perdón, este fragmento de la clase de un profesor que enseña matemáticas para que veamos la narrativa y ahorita voy a explicar algunas cosas relacionadas con aspectos comunicacionales. Sumando por los otros dos y luego este otro sumando por los otros dos. Pues sí, como monómetro. Vamos allá. Este por estos dos. El primero por el primero. Más por más 2 por 3, 6x por x, x cuadrado. 6x. Ahora 2x por menos 2, más por menos, 2 por 2, 4x. Ahora con el 1. 1 por 3x es 3x y 1 por menos 2 es menos 2. Reducimos el 4x y el 3x, queda 6x2 menos 4x. Más 3x queda menos 1x, menos 2. ¿Ves qué fácil? Ok. A ver, la narrativa que nos está colocando aquí, voy a analizarla con ustedes. La narrativa que nos está colocando, fíjense por qué tenemos que saber adecuar los mensajes, ¿no? A los canales que tenemos. Ese es un principio básico en la comunicación. Saber adecuar el mensaje al canal que vamos a ocupar. En este sentido, el profesor, si bien hay una clasificación, de hecho hay una tipología, por ahí voy a rastrear el documento y se los voy a compartir, una tipología que ha creado YouTube para clasificar los canales educativos. Entonces, una de esas categorías que ocupa YouTube están canales como, por ejemplo, el que tiene el profesor, que es una forma más apegada a la manera en la que tradicionalmente da clase en el aula. Lo cierto es que hay otros canales que empiezan a ser más disruptivos y a ocupar estos elementos que les mencionaba hace un ratito para poder enganchar al estudiante y, digamos que, direccionarlos a un blog o a una página o a una cuenta de YouTube, por ejemplo. En este caso, ¿qué estamos mirando en este ejemplo de TikTok de aprende.mates? @aprende.mates es el canal de este profesor. Estamos mirando que no hay una adecuación correcta al medio, ¿no? Es decir, el discurso del profesor está siendo lineal. Hagan de cuenta que es transportar el aula a una red social. Y la narrativa de la red social, en este caso TikTok, no es esa. La narrativa de la red es vincular al usuario a través de contenidos interactivos que permitan, digamos de alguna manera, atrapar la atención y dejarla ahí, ¿no? Con mensajes muy concretos. Entonces, ¿qué propuesta podríamos, por ejemplo, hacer al canal de este profesor que está enseñando matemáticas? A lo mejor podemos hacer una propuesta, no que el profesor se disfrace de payasito y empiece a bailar y hacer muecas ahí en la cámara, no. Pero a lo mejor dinamizar el canal, como con qué aspectos. A lo mejor esta parte que él muestra en el pizarrón, esta operación matemática, algebraica, la podemos trasladar a un primer plano, ¿no? En una especie de pizarrón virtual, ¿sale? Que sea como una especie de screenshot de ese pizarrón virtual. Es decir, la pantalla nada más, en donde aparezca la cuenta. Y que a la vez haya una narrativa, una voz off, es decir, la voz del profesor explicando, pero al mismo tiempo, cuando él va dando este mensaje, también desaparezca esa imagen, digamos, de la cuenta de la operación matemática, y aparezca él haciendo algún comentario puntual o haciendo algún tipo de señalamiento, ¿no? Con la intención de hacer dinámico, porque si nos vamos a esto, es solamente como grabar una clase y subirla a tu red, ¿sale?
Entonces no estamos adecuando bien el discurso en ese sentido. Vamos aquí a este otro canal, este es de geografía, miren. Este es un TikToker que se llama Andrés Carrión, ¿no? Él da geografía y da historia además. Entonces vamos a escuchar a ver cómo está el canal de él para igualmente hacer algunos comentarios. Observen por favor los elementos que él incluye en su mensaje comunicativo, ¿sale? Fíjate el audio, Eduardo, no se escucha. Perdón. Comparte el audio también. Es que tengo compartido el audio. Pero no sé. A ver, dale de nuevo. A ver. Por ejemplo, cambiaría también la dirección de los vientos de islas. Los vientos que soplan en torno al Ecuador desde el oeste hacia el este. Y al hacerlo en sentido contrario, cambiaría, por ejemplo, la distribución de los patrones de lluvia. Y esto haría que, por ejemplo, el gran desierto del Sahara en los pocos cientos de años se acabe convirtiendo en una gran masa forestal y otras zonas que actualmente son pastos de cultivo se conviertan en desiertos. También cambiarían las corrientes marinas y desaparecería una de las más importantes, que es la corriente cálida del Golfo, que es la que permite que las zonas del norte de Europa sean habitables, gracias a que se suavizan sus temperaturas con las aguas que llegan desde las zonas tropicales. En definitiva, habría un gran número de desastres naturales que no me da tiempo a comentar en un solo vídeo, y el desplazamiento de miles de millones de personas, porque como hemos dicho, las zonas habitables de nuestro mundo cambiarían de lugar. Ok, este TikToker está hablando, fíjense bien, este TikToker está hablando sobre el tema de las, bueno, entre otras cosas de lo que aborda, es sobre el desplazamiento de las aguas, bueno, habla de un montón de cosas, pero dice algo muy importante dentro de su video. Dice, si yo me pongo a hablar de todos estos, no me daría tiempo en un solo video. Tendría que hablar en otros. Ahora, lo importante entonces para poder preparar contenidos para redes sociales es saber dosificar la información, ¿no? Es decir, no voy a hablar de toda una temática, ¿no? Porque no me da tiempo, porque la forma en la que está construido, digamos, la herramienta, no me lo va a permitir a menos que yo grabe, por ejemplo, un en vivo, ¿sale? Pero ya dijimos que para poder meterle contenido al canal, pues lo interesante es utilizar videos que enganchen al estudiante para que pueda seguir, digamos, metiéndose más dentro de la temática. En este caso, por ejemplo, me gusta un poco más la dinámica, la narrativa que él maneja, porque nos está poniendo un elemento, una imagen que nos ayuda como a centrar la atención en de qué está hablando, ¿no? Nos pone aquí la pregunta, ¿y si la Tierra girase en sentido contrario? O sea, que está haciendo una pregunta detonadora que nos ayuda a plantearnos algo en la cabeza para finalmente escuchar un discurso, para ver qué es lo que sucedería si eso fuera así como lo está planteando en la pregunta. Entonces, este elemento de colocar la pregunta y dejarla permanentemente ahí hasta que él termina su intervención es un elemento bastante interesante porque nos ayuda a reconocer y no perdernos en el discurso. Ahora, ¿qué cosas pudieron ayudar? ¿Qué cosas podrían ayudar a estos elementos que él narraba? Podría ayudar porque él habla de mares, de corrientes, habla de efecto de suavidad en no sé qué tantas cosas señalaba el profesor, pero ¿qué sería lo importante aquí? Recuerden, porque lo dicen las diferentes teorías de la comunicación, que en una sociedad tan hipermediatizada como la que estamos viviendo, está prevaleciendo la imagen. Entonces, no tiene caso nada más hacer uso de un solo recurso cuando tenemos varios para poder echar a mano y obviamente explotar esa imaginación, ¿no? Entonces aquí lo recomendable sería, además de permanecer con la pregunta fija, también que a su alrededor, inclusive en su propia cara, fueran apareciendo elementos que ilustraran de aquellas cosas que está hablando, con la intención de ilustrar ese discurso que está manejando de manera lineal. ¿Sale? Me estoy explicando hasta aquí, no sé si tengamos alguna duda o intervención, me gustaría escucharla, por supuesto que sí. Claro, lo que dice Javier, presentar videos, presentar imágenes, videoclips, gráficas, ¿no? Que muestren, por ejemplo, el pronóstico de clima. Exactamente, muy bien. Muy bien, Javier. ¿Algún otro comentario que quieran hacer hasta este momento? Sí, también yo. Ajá, adelante. Es muy similar a la dinámica del profesor que nos mostraste en el ejemplo anterior. Sí, claro. ¿No?
Es diferente en el sentido también que él es de otra generación, es un maestro más joven, ¿no? Claro, Uno de los detalles que cometemos muchas veces, o de los errores que cometemos muchas veces los maestros de generaciones previas, es al escribir en el pizarrón darle la espalda a los estudiantes. sí, Esa falta de contacto visual con los alumnos también hace que perdamos su atención. En este caso, el chico, pues lo vemos de frente, está hablando, tiene otra dinámica también en su expresión, entonces de alguna manera también el tono de su voz también nos hace así como que conectarnos un poquito más con él, ¿no? claro, Aunque sí, efectivamente. sí, efectivamente, al ir dando los ejemplos que mencionaba él, sería interesante que hubiera un clip, una imagen, Claro. las gráficas estas, digo, como las que presentan las muchachas que hacen los pronósticos del clima, que se va viendo el movimiento del huracán o de la tormenta y todo eso, para que nosotros lo vayamos relacionando con lo que él nos está explicando, ¿no? Y Claro, entonces hagamos un clic doble ahí entre lo que escuchamos y lo que vemos, ¿no? claro. Ahora sí, por estilos de aprendizaje, ¿no? Habrá quienes sean muy auditivos, habrá quienes somos un poquito más visuales y recordamos más la imagen, ¿no? El impacto de la voz, sus tonalidades, etcétera, ¿no? Creo que eso sería también interesante. Podrían mejorar, aunque está bastante mejor que el del profe El primero. mayor. ¿Mm? Muy bien. Muchísimas gracias, Javier, por el comentario pues no me queda nada más que coincidir con lo que ha aportado Javier, porque en este caso es bien cierto esto que señalaba en relación a los estilos de aprendizaje. De repente, pues habrá quien escuchando al chico o al profesor anterior, pues ya va entendiendo a qué se está refiriendo y va generando una forma de aprendizaje diferente. Pero acuérdense que hay recomendaciones de diferentes especialistas en la materia que nos señalan que entre más estimulemos, ¿no?, los sentidos y entre mayor adaptación tengamos a eso, vamos a poder pues impactar a los diferentes estilos de aprendizaje, ¿no? Y no quiere decir que aunque yo sea auditivo y, y tenga las imágenes, ya no voy a aprender porque estoy viendo, ¿no? Al contrario, es una forma de estimular diferentes partes del cerebro. Es lo que dicen, por ejemplo, en el área de la neurociencia, ¿no? Que el otro día hace poco, perdón, terminé yo un curso relacionado con esto de la neurociencia y es muy interesante porque nos ayuda a comprender la relación que existe entre el discurso que vamos emitiendo y la proyección, por ejemplo, de imágenes, ¿no? Hacia dónde se va, hacia qué tipo de memoria, de acuerdo a los estudios que ellos presentan. Vamos a ver este otro ejemplo, por favor, nada más para ver la diferencia que hay entre estos tres canales. Este es de historia. Vamos a ver qué es lo que nos tiene que aportar este canal que se llama en TikTok @elprofesorinquieto. Ok, es muy cortito, voy a volverlo a proyectar. A ver, aunque el contenido es bien cortito, es un gancho para poder ampliar esta información. ¿Sale? Nos está dando un dato relevante. Nos los está poniendo en un lenguaje diferente, por supuesto. A lo mejor en algunas partes no tan, digamos, formal, ¿no? En los términos en los que estamos acostumbrados, pero nos está dando un dato histórico sobre un personaje, ¿no? Y esto nos puede servir como una introducción, por ejemplo. No necesariamente va a ser mi clase de esta manera, pero nos puede servir como una introducción, como un, ¿saben qué? Váyanse a mi canal y vean el video que dejé en TikTok para que veamos, para que sepan de qué vamos a hablar la semana que entra o que sepan de qué vamos. Ah, bueno, vamos a hablar de Napoleón. Ahora voy a ir a investigar a quién es Napoleón, porque quiero aportar o porque, ¿no? O sea, podemos llegar a estimular al estudiante de diferentes maneras haciendo uso de una estrategia en redes sociales, pero tenemos que saber primero qué tipo de narrativa vamos a adoptar para poder construir ese canal. Porque si la adoptamos nada más abriendo la cámara y el micrófono y empezando a grabar, sin más, pues no hay una planificación de la comunicación. Y recordemos que toda comunicación, que ninguna comunicación, perdón, es inocente. Tenemos que planificarla, tenemos que planearla, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estamos con un profesor de inglés
Aquí les voy a presentar, este es el último ejemplo que les voy a presentar de este artículo periodístico que reúne algunas cuentas educativas. Tenemos, ¿cuál es la diferencia entre what y which? ¿No? Vamos a ver el del profesor de inglés y ahorita comentamos. Siempre me preguntan sobre la diferencia entre what y which. No te voy a contar, pero a mí me gustan las cosas sencillas. What es para identificar. ¿Qué es eso? What is that? Which es para seleccionar. En plan, si tienes opciones. Puedes elegir entre el coche rojo, el coche azul y el coche negro. ¿Cuál quieres? Which one do you want? Un poco de inglés útil para el día a día. Bueno, aquí hay otro ejemplo bastante interesante en la propuesta narrativa que hace este profesor. Su cuenta es Let's Speak English, es @ Let's Speak English. Esta cuenta de TikTok es una propuesta narrativa diferente, pero también que está adecuada, sí que lo está, a la narrativa de TikTok, ¿sale? Está dándonos un dato interesante, ¿no? Porque es la diferencia entre what y which, y nos está poniendo, digamos, nos está resolviendo la duda de cuál sería la utilización, en qué momento debo de utilizar cada una de ellas, ¿no? Eso es lo que nos está respondiendo. Y además está utilizando no nada más el discurso oral, fíjense el canal que es oral, sino también está utilizando la imagen, aunque es un escrito, ¿no? Es un pequeño fragmento de texto en donde nos explica cuándo se utiliza cada uno de ellos. Hay una diferencia entre la narrativa anterior, por supuesto, porque en la anterior nos pusieron imágenes y texto, ¿no? Y con colores, diferentes colores. Aquí interviene el propio docente, pero nos da un dato relevante, ¿no? Si yo estoy dando mi clase relacionada, por ejemplo, con estos dos temas, bueno, les pongo la diferencia, dato rápido, tic, tac, tac, y sale, nos vamos. Lo siguiente, ¿no? Es una forma de intervenir con un discurso sin necesidad de ampliarlo, de decirlo, digamos, o de dictarlo a través de esa red social, ¿no? Sino simplemente hacer referencia a, ¿sale? Bueno, estos son los casos que quería mostrarles de este artículo periodístico que les pasé por el chat. Y voy a cerrar un tanto platicándoles acerca de pues digamos, la aproximación o el acercamiento que tenemos entre estas redes y Facebook e Instagram. Aquí tengo, bueno, esta es mi cuenta personal, pero en el caso de Facebook tenemos una narrativa diferente porque aquí sí que tenemos la oportunidad de utilizar mucho texto, de utilizar imágenes, de utilizar video, de hacer en vivos, de subir actualizaciones a estados, etcétera. Entonces es un medio bastante rico en términos de lo que podemos ofrecerle al espectador, al estudiante en este caso, para poder complementar el proceso, digamos, de aprendizaje a través de un recurso pues, que está, digamos, en su entorno y que lo utiliza diariamente, ¿no? Entonces, en el caso de Facebook, sí podemos, la gran diferencia que va a existir con otras de las redes sociales, bueno, es el espacio y el tiempo que podemos ocupar para poder ampliar una información. Inclusive ustedes ya lo saben, me imagino que muchos de ustedes se encuentran dentro de varios grupos de Facebook. Podemos utilizar la opción de grupos para poder compartir información, para poder ampliar algo interesante que nos ha parecido que podemos compartirlo ya no tanto en el aula, sino a través de un espacio sociodigital como es y tratar de generar esos aprendizajes que a lo mejor en el aula no nos alcanzó el tiempo o lo teníamos planificado de otra manera. Entonces, la gran diferencia en este caso pues va a ser eso, espacio y tiempo, en el caso de Facebook. En el caso de Instagram, aquí pues tenemos una función que me parece muy importante, y lo digo así rápidamente antes de que se nos acabe el tiempo porque ya estamos para la recta final, una función importante que son los famosos Reels, ¿no? Esos Reels se escribe R-E-E-L-S, Reels, ¿sale? Esta función que acaba de inaugurar Instagram hace no más de un mes, me parece, o un mes y medio, algo así ha de tener. No debe de pasar de los 2 meses. Es una función muy similar a lo que nos ofrece TikTok. La diferencia
Eduardo, ¿nos escuchas? Se congeló en el puerto de Veracruz. No, yo también lo dejé de escuchar y de ver. Ah, está empezando a compartir. Eduardo Barrios. Perdón, no sé qué pasó, si se Sí, desconectó, disculpa. se congeló ahí tantito por el internet, supongo. Continuamos, perdón. Y perdón, disculpen, les estaba comentando que estoy dando una materia que se llama Sociología de la Comunicación, y en esa materia, pues estoy explorando en este semestre una forma de llegarle a mis estudiantes a través de memes de ciencias sociales. Y les voy a presentar la cuenta porque está divertidísima. Sobre todo el otro día estábamos viendo el tema de, estábamos viendo el marxismo, estábamos platicando acerca del Capital, de las obras de Carlos Marx, estamos hablando de todo esto que tiene que ver con esta teoría, y me encontré por ahí un meme que les dije, miren, necesito que observen esta imagen y me digan qué piensan, lo relacionen con lo que hoy estuvimos platicando y me digan qué piensan. Y lo vamos a escribir ahí en WhatsApp. Entonces en WhatsApp empezaron a escribir sus comentarios. Primero pues se rieron muchísimo, ¿no? Por lo que estábamos observando en la pantalla, pero además comentaron, ¿no? Y yo les expliqué al final que quería pues generar a lo mejor alguna especie de pequeño trabajo, algún texto para poder analizar qué tanto asimilaron pues los aprendizajes, ¿no? Al final del semestre, utilizando este tipo de recursos. Ahorita les digo cuál fue el que específicamente estuvimos analizando, porque está por aquí. Hicieron por ahí un comparativo de las caricaturas, muy interesante, de cómo las caricaturas en sus mensajes comunicativos han evolucionado, y comparaban a los Caballeros del Zodíaco con Peppa Pig. Entonces había un comparativo ahí bien interesante, ¿no? No lo encuentro aquí. Fíjense que yo creo que ya es viejito, pero hablaba sobre el capitalismo. Era una chica que tenía un cartel en las manos y decía que explicaba dos conceptos de manera muy graciosa, dos conceptos que utilizaba Marx, ¿no? El tema de las clases sociales, ¿no? La burguesía, el proletariado y todo ese asunto, lo explicaba ahí en su cartel. No lo veo aquí de repente. Permítanme, déjenme ver si doy con él, porque me gustaría que lo observaran ustedes para ir cerrando la sesión de hoy. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es una forma... a ver, permítame. Es que el recurso lo tenía yo abierto y ahorita que cerré... Bueno, vean esto. Muy efectivo el mensaje. Muy efectivo el mensaje, ¿no? Y en algún momento de la teoría que se aborda con Marx, bueno, se habla del tema del opio, ¿no? Obviamente no, la frase no va así, ¿no? Pero en este caso fue adaptada para poder elaborar un meme. Los memes son el opio de los pueblos. Y esta forma de, digamos, introducir la materia de sociología, pues en el caso de los estudiantes que tengo en este semestre, les ha interesado, ¿no? Les ha gustado, les ha generado un sentido lo que vemos primero teóricamente en el aula y posteriormente trasladamos a otro tipo de recursos, como es el caso de los memes de ciencias sociales que utiliza Instagram, que es una cuenta específicamente para memes relacionados con las ciencias sociales. Entonces, insisto, no nada más se trata a lo mejor de hacer un canal y volvernos youtubers o volvernos tiktokers o volvernos tuiteros. No se trata de eso. Se trata también de que si podemos utilizar recursos que vemos en las redes sociales, ¿no? Y que están especializados en algún área a la cual nosotros nos dedicamos a dar clases, también podemos hacer uso de esos recursos para poder ejemplificar, para poder cerrar algún aprendizaje, para poder fijar algún aprendizaje, etcétera, ¿no? Esto es bien interesante explorarlo. Digo,
requiere sí un tanto andar navegando en las redes y, miren, aquí está, ya lo encontré, miren, qué bueno que lo encontré. Dice en el cartel, no, tú no eres capitalista, eres un trabajador y un consumidor más intentando ser solidario con una clase a la que no perteneces. Deja de defender millonarios. Justamente la clase anterior habíamos analizado la teoría de Carlos Marx. Estábamos viendo la biografía de Carlos Marx, estábamos viendo diferentes apartados de su teoría y les hizo mucho sentido y empezaron a hacer bromas a través del grupo de WhatsApp, que fue el lugar en donde les compartí el meme, ¿no? Entonces, esa fue una estrategia que ocupé posterior a haber explicado la parte teórica de la clase, ¿sale? Bueno, estas son las dos formas en las que yo les comparto y que considero que son las que actualmente se están utilizando más porque es lo que he estado leyendo y he analizado en las redes sociales. Tanto poder producir un canal personal como poder hacer uso y aprovechar los recursos que las redes sociales nos ponen a disposición para poder nutrir alguna parte de nuestras clases. Esas son las dos formas en las que podemos interactuar. En un siguiente webinario voy a proponerle al doctor Gustavo, bueno, podemos hacer un ejercicio de creación, ¿sale? En este caso, alguna cuenta en una red social. Y también podemos llegar a hacer a lo mejor algún ejercicio de creación de contenido para alguna de las redes sociales que ustedes elijan. En este caso, primero quise hacer una introducción para que sepamos de alguna manera cuáles serían las formas en las que podemos llegar a aprovechar estas herramientas y posteriormente hacerlo ya de manera, ¿cómo se llama? A manera de taller, ¿no? Creando un ejemplo de cómo aprovecharlo, con obviamente contenidos de cada una de nuestras materias. Bueno, me gustaría antes de que nos despidamos escuchar algún comentario, si alguien tiene algo que aportar, o si quiere ampliar alguna información que por ahí vieron que no la profundicé y que quisieran comentarlo, adelante. Con mucho gusto los escuchamos. Me pareció muy interesante porque, como antes decían, ¿cuál es un recurso didáctico? Y nos complicábamos cuando puede ser la cebolla para la famosa explicación de las capas de la personalidad. Entonces, aquí nos estás hablando de que tenemos mucha información a la mano, siempre y cuando sepamos relacionarla con el discurso, ¿verdad? Te agradezco esta idea. Efectivamente, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre, maestra? Perdón, porque no la identifico ahí. Raquel León. Maestra Raquel es la que no se pierde ningún webinar ni nada, siempre presente. Nada. Qué bueno, maestra Raquel. De Carla Yatzili Abdiel. Ole, ya la van a hacer a uno quedar mal. ¿Ya ve, maestra? Va a ver. No, Vamos. no, me viene a la mente también lo que decía el doctor Gustavo con respecto a tampoco tratar de utilizar todo para todo, ¿no? O sea, a lo mejor hay recursos que funcionan, a lo mejor no, pero no sabemos, hay que echarle coco. O sea, sí, por ejemplo, yo me quedo pensando, sí, o sea, es cierto, podría yo engancharlos, pero ¿cómo? Entonces, sí, hay que echarle coco y bueno, y no tampoco desbaratarse por utilizar todo en todo momento. Es excelente que lo que nos estás diciendo, qué padre que sepamos ahora, digo yo que soy anti-TikTok, bueno, ahorita lo veo ya de otra manera, puede ser una forma de, como decías, ¿no? De enganchar, de comenzar, pero sí hay que echarle coco, ¿no? También para no hacer por hacer, como se me figura que hizo el profe de mate. Sí, es cierto, maestra. En verdad, ¿eh? Es cierto. Muy bien. Doctora Carla, porque ya yo estuve en su graduación, ¿eh? No, nada más me gradué, me falta titularme. Bueno, gracias. No, gracias por el comentario. Es cierto, porque podemos aprovecharlo de muchas maneras siempre y cuando esté contextualizada la utilización de ese recurso, ¿no? Porque si lo hacemos así como por hacerlo, pues ni va a crear el sentido que queremos y a los estudiantes les puede parecer inclusive pues fuera de lugar, ¿no? Entonces habrá que, como dice la doctora Carla, ahí meterle coquito. Y analizar también las edades, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo enganchar a un niño al TikTok y Dios mío, ya ahí lo puedo perder, ¿eh? Ah, sí. Sí, qué bueno que hace esa aclaración, sí, excelente, genial, porque sí es cierto, ¿eh? Hay que checar el tema de las edades porque, por ejemplo, TikTok no les recomiendo mucho para niños, ¿eh? Porque de repente hay otros contenidos que pues no son como... Como los que te salían. Después de... Sí, como los que me salían, oye, qué pena, ¿eh?
Disculpen ustedes. Oiga, Oye, Yatzil, tenía un pues. comentario, Yatzil. Sí, adelante, adelante. Sí, maestro. Bueno, para empezar, bueno, comentar sobre que se puede aprovechar, como comentaban, por ejemplo, el Instagram Stories, algo que me gusta de ahí es que se pueden descargar. Entonces, se puede crear algo y claro, siempre y cuando sea relacionado con la materia, como decían, creo que se puede descargar y es la ventaja que lo pueden después compartir por otros medios. O sea, lo descargan y si quieren lo pueden borrar ya después de haberlo descargado. Esa es una con Instagram Stories. Otra, creo que también se puede sacar provecho, dependiendo de las materias, por supuesto. Hay muchos maestros que publican en Instagram y a veces, por ejemplo, hay maestros de historia. Yo sigo varias cuentas en Instagram de maestros de historia, de inglés, de diferentes materias y puede servirnos como, por ejemplo, digo, para darle otro uso también a Instagram, es que el alumno, bueno, así como comentaban de esas cuentas de memes de ciencias sociales, bueno, pues se le puede comentar al alumno, bueno, ¿por qué no sigan esta cuenta en Instagram dependiendo de la materia, como les decía, y nada más para que les sirva como una introducción a ciertos temas y ya de ahí decirles, bueno, podemos, pueden elegir en esta cuenta de Instagram algún tema que les interese para una exposición, hacer una exposición, un ensayo, depende, ¿verdad?, de la materia y de la edad que tengan los alumnos. Pero es otra cosa que se le puede sacar provecho, es acercarlos de ese modo a ciertos temas, usando las redes sociales. Aparte que precisamente el estar en Instagram, pues nos puede servir precisamente para intercambio de experiencias, porque hay muchos maestros que comparten ahí sus experiencias y también recomendaciones, sobre todo de lo que son aplicaciones didácticas, plataformas o de material que ellos utilizan en sus clases y demás. Entonces, en el caso de los maestros, yo observo que Instagram tiene mucho para sacarle provecho. Claro, que sí, es muy importante esto que está mencionando Yatzil, la maestra Yatzil, porque efectivamente hay una infinidad de personas a las que podemos seguir y que podemos aprovechar la información que nos comparten. Por ahí vamos a hablar, hay un webinario ya programado, que ahí no me va a dejar mentir el doctor Gustavo, tenemos un webinario programado sobre Delicious, que es una red bien interesante que podemos sacarle mucho provecho a esa red, porque bueno, ya se enterarán de qué va, pero pues tiene que ver también con este asunto de aprovechar los recursos que otros comparten para poder ocuparlos. Así como dicen en el terreno futbolístico, hay que saber bajar el balón, ¿no? Entonces, si hay ahí un baloncito en el aire, pues hay que saberlo bajar, algún tipo de recurso, algún meme, algún video, algo que por ahí exploremos en redes sociales, o si nosotros somos creativos, tenemos el tiempo, etcétera, también podemos habilitar nuestros propios canales. Pero muchas gracias por el comentario, maestra Yatzil. Gracias. Igual Abdiel agradece la información, Eduardo, muy dinámico y agradable. Como lo dijiste, y bueno, nada más lo organizamos. Gracias, Maru, también por tu comentario. Y Victoria, gracias. Es romper este temor, este paradigma. Te aceptamos la palabra, Lalo, vendrá redes sociales 2, en donde ya se explora, y redes sociales 3, donde se crea contenido para ciertas redes, ¿va? Así lo voy a poner en YouTube, taller redes sociales 1 de 3, 2 de 3 y 3 de 3 para ir el de Delicious. Muy bien, maestro, está bien, es excelente, porque así podemos, ahorita nos sirvió para, pues, acercarnos a las posibilidades, ¿no? Ya posteriormente podemos hacer el trabajo ya, pues, de creación, ¿no? Muy bien. Escuché cómo se rompían algunos paradigmas de la gente que, yo TikTok no, a mí esto de Twitter no. Y fueron rebotando y tronando los enfoques y perspectivas de, es que, pero ¿por qué no? O sea, tengo que abrirme, tengo que ver, y con este argumento desde la narrativa, no es usar TikTok, sino ¿para qué? ¿Cómo? Y adaptar tu contenido a esa red, que es distinto a Twitter, y distinto a Facebook, y distinto a YouTube, y distinto a WhatsApp. O sea, Así es. cada una tiene características, condiciones, y dependiendo mucho del público. Hace rato que daba la clase de multimedia educativa, los chicos les digo, pues vamos a empezar haciendo un guión, y todos dijeron, voy a hacer de las vocales. Piensan que por ser para más chicos es más fácil, y es todo lo contrario. O sea, porque ahí le tienes que cambiar la voz, y como, oye, mi niño, o sea, cambiarle. Y acá, pues, es como un poquito más plano. Entre más grandes son más, como un poquito más estandarizado. Pero también hay que ser disruptivo, que fue con la palabra que empezaste. Sí, efectivamente.
la ruptura de... Muchas gracias, Lalo, No, también. gracias a todos ustedes, maestros, muchas gracias por la atención y bueno, nos vamos a seguir viendo, por supuesto, en las otras versiones de este webinar. Taller, de estos talleres. Perdón, taller. Mañana no tenemos ninguna actividad. El jueves es la sesión 2 de Miguel Ríos. Entren temprano, entren puntual porque ya se enteraron. Entonces, de hecho, cada vez han entrado más externos. Acá, si se han dado cuenta, ha crecido la audiencia de externos que por ahí estamos acá en estos ajos. Exacto. Cuídense mucho. Me quedo con los de intensivo que tienen que exponer ahorita unos talleres bien chéveres, ¿no? Bien chéveres. ¡Viva México! ¡Viva México, canijos! Gracias, Lalo. Gracias. No, de qué, hasta luego. Muchas gracias a todos por la atención. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, buena tarde para todos. Detengo esta grabación.